Muy bien, estudiantes. Estamos nuevamente reunidos acá para continuar entonces con lo que ya hemos visto, ¿no? De acuerdo a nuestra actividad de aprendizaje, aquí hay una mariposita, de acuerdo a nuestra actividad de aprendizaje de hoy, vamos a seguir haciendo lo que es operaciones con conjuntos y vamos a seguir tratando lo que es unión e intersección de conjuntos. Muy bien. Entonces aquí vamos a ver algo referente a lo que nos quiere indicar o decir lo que es la unión o lo que es la intersección en un conjunto, queridos estudiantes. Muy bien, niños y niñas. Cuando escuchamos el término unión, ¿qué se le viene a ustedes a la mente? Me pregunto yo. A ver, acá vamos a ponerle nombre a cada lado de estos conjuntos. A y B. ¿Correcto? Voy a pegar aquí un intertipo para que sostenga mejor estas figuras. Listo. Acá le vamos a poner P, U. Acá le vamos a poner S, T. Listo. Cada conjunto ya tiene su nombre. Bien. Me dice que la unión de conjuntos es cuando el conjunto se forma por todos los elementos que pertenecen a A y por todos los elementos que pertenecen a B. Eso es lo que me quiere decir. Ustedes dicen, esto está un poco confuso, profesora. Tranquilos, niños y niñas, que lo vamos a entender de la siguiente manera. Me dice que la unión de conjuntos, que se representa por este símbolo, así es, estudiantes, como si fuera una U, me dice que el conjunto está formado por todos los elementos, es decir, de dos conjuntos, ¿no? La unión de dos conjuntos es el conjunto formado por todos los elementos de A y por todos los elementos que pertenecen a B. Entonces decimos A unión B es igual, muy bien, representamos con llaves, ¿no? Y vamos a ponerle elementos acá. Por ejemplo, yo le pongo el elemento 2, el elemento 4, el elemento 6. Acá le vamos a poner el elemento 8 y acá vamos a poner 1, ya, vamos a poner 3, 5, ya, y 8. Muy bien. Entonces, ¿qué observamos ahí? Que todos los elementos de A, tanto como todos los elementos de B, forman esta unión. Entonces vamos a poner acá 2, 4, ¿verdad? Ahora, yo podría, si ustedes lo ponen en desorden, no habría problema. Es decir, no hay ningún problema si lo ponen en desorden. Pero vamos a tratar de poner los elementos en orden. Vuelvo a repetir entonces, estudiantes. De dos conjuntos, acá tengo dos conjuntos, A y B. El conjunto está formado por todos los elementos de A y por todos los elementos que pertenecen a B. Esa es la unión de conjuntos. Entonces, ¿qué quiere decir? Vamos a ordenarlos entonces, ¿ya? Y vamos a poner 1, 3, 2. Estoy ordenando los elementos, ¿ya? Así, bueno, si los ordenamos sería entonces primero 2, 3, después sigue 4, después sigue 5, después sigue 6, después sigue 8, ¿verdad? Entonces, ya tengo aquí mi unión. En este caso, si ustedes se dan cuenta, tienen un elemento en común, que quiere decir que la unión de dos conjuntos también se puede dar habiendo un elemento común. Así es, estudiantes. Entonces, recordemos nuevamente, niños y niñas, la unión, ¿no?, de dos conjuntos es el conjunto formado, es el conjunto, acá tenemos este conjunto, es el conjunto formado por todos los elementos que pertenecen al conjunto A y por todos los elementos que pertenecen al conjunto B. Muy bien, ¿podemos copiar los elementos en ese orden? Sí, no habría problema, pero para
una mejor presentación, los ordenamos, como lo hemos hecho aquí. Entonces, decimos que todos los elementos de A y todos los elementos de B han formado este conjunto de unión. Excelente, estudiantes. Y quiere decir que habiendo un elemento en común, también se establece la unión de los conjuntos. Ahora, ¿no? En este caso, cuando decimos unión de conjuntos, estamos hablando de la intersección. Entonces, como vemos en la gráfica de acá, ¿no? P y Q también se intersectan. Entonces, si P y Q se intersectan, quiere decir que también tienen un elemento en común. Entonces, al haber un elemento en común, también se puede establecer la unión, ¿no? Porque la unión, voy a graficarlo acá con el diagrama de Breneuler, se da con todos los elementos. La unión se da con todos los elementos, y tanto los elementos de un conjunto y del otro. La unión se da con todos los elementos. Ahora, ¿qué conjuntos tenemos acá, estudiantes? No los escucho. Ah, S y T. Muy bien, pero acá los vemos separados. ¿Por qué será que los vemos separados? A ver, voy a colocarles unos elementos. 1, 2, 3. Acá le voy a colocar otros elementos. 5, 7 y 9. Muy bien. Entonces, ahora ustedes, quiero que me digan, ¿qué observan en el conjunto S y en el conjunto T? ¿Qué observan en sus elementos? A ver si se dan cuenta. ¿Qué observan? ¿Hay algo distinto en los elementos de S y T? ¿Se ve como este conjunto? ¿Se les puede así intersectar los elementos como ocurrió con A y B, con el elemento 8 que fue un elemento común? ¿Qué observan aquí, niños y niñas? Muy bien, escuché por ahí la respuesta de Camilo, de Hans. Muy bien, así es. No tienen nada en común, no hay ningún elemento en común. Muy bien, están atentos. Porque S tiene 1, 2, 3 y T tiene 5, 7 y 9 y ningún elemento es común. No ocurrió como acá, que acá sí tienen en común que fue 8, pero acá no hay elementos en común. Entonces, ¿qué dicen, niños? ¿Podrá haber una unión? Claro. De todas maneras, ¿se puede establecer una unión en esos conjuntos? Sí, porque recuerden que de dos conjuntos, el conjunto se forma, en el caso de la unión, se forma por todos los elementos que pertenecen a un conjunto y por todos los elementos que pertenecen al otro conjunto. Entonces, si es así, ¿se puede haber unión? Claro que sí, porque esta unión se forma por todos los elementos de este conjunto. ¿Quién es ese conjunto? No los escucho. S, muy bien, este conjunto es S. Entonces sus elementos son 1, 2 y 3. ¿Y cuáles son los elementos de T? Ah, muy bien, 5, 7 y 9. Y hemos cumplido con la regla que nos dice que de dos conjuntos, el conjunto, la unión, ¿no?, se forma por todos los elementos que pertenecen, en este caso, al conjunto S y por todos los elementos que pertenecen al conjunto T, y se establece así la unión. Es decir, la unión está formada por todos los elementos de este conjunto y del otro conjunto. Entonces, también se establece la unión, aunque no tengan elementos en común. Y cuando vemos un conjunto que no tiene elementos en común, le llamamos disconjunto. ¿Qué quiere decir disconjunto? Cuando no hay elementos comunes, como acá sí lo hubo, que fue 8. Muy bien, estudiantes. Ahora vamos a ver algo más que es muy importante que ustedes también comprendan. Vamos a ir entonces borrando nuestra pizarra referente a la unión de conjuntos. Ya. Vamos a ir borrando y vamos a sacar este limpiatipo, lo voy a colocar acá. Y entonces recuerden, estudiantes, que la unión se puede establecer habiendo un elemento en común, o también se puede establecer la unión aunque no haya elementos comunes, así sea disconjunto, ¿verdad? Disconjunto cuando no hay elementos comunes, como en el caso de S
y de t. ¿Correcto, estudiantes? Ahora, voy a representar otros conjuntos. ¿Cómo se representan los conjuntos? Por diagrama y por qué más. Muy bien, por llaves. Entonces acá voy a poner A es igual. Muy bien, estudiantes, están atentos. Acá va la llave, que es otra manera de representar. Y vamos a poner aquí 2, 4, 6. Muy bien, cerramos esta llave. Ahora abrimos conjunto B. Y vamos a poner entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Muy bien. Ahora yo quiero que ustedes me digan, porque ustedes son súper observadores, ¿estos conjuntos tienen elementos comunes? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Ah, muy bien. Muy bien, creo que fue Samir o Walter el que me dijo la respuesta. Correcto, sí tienen elementos comunes. Muy inteligentes. Excelente. Claro, los elementos comunes son 2, 4 y 6, pero ahora observan algo más. A B le sigue sobrando elementos, pero al conjunto A ya no le sobra elementos. Todos sus elementos es como que se hubiesen, ¿no?, introducido en el conjunto B. Es decir, es como que todos los elementos de A están dentro de B. Y cuando todos los elementos de un conjunto están dentro de otro, ¿cómo lo llamamos a eso, estudiantes? Lo llamamos subconjunto. Cuando todos los elementos de un conjunto, como en este caso, están dentro de otro, se le dice subconjunto. ¿Y en ese caso también habrá unión? Sí, también se le puede establecer una unión. Por supuesto, también hablaríamos de inclusión porque un conjunto está dentro de otro, pero también puede haber unión. Y en ese caso, cuando hay unión, ¿qué es lo que ocurre? Simplemente tengo que formar la unión con todos los elementos de los dos conjuntos. Y digo A, unión B, ¿y qué hacemos? Ah, muy bien, abrimos llave. Y la unión tengo que formarla con todos los elementos de los conjuntos. Entonces, empezamos de forma ordenada, empezaría por el 1, luego coloco los elementos, el elemento común que tienen ambos, 2, luego el otro que no es común, solo le pertenece a B, luego, ¿qué más? El otro elemento común que es 4 y le pertenece a A, luego tenemos 5, el otro elemento común, 6, 7 y 8. Y así hemos establecido también la unión. Es decir, la unión se puede dar con un elemento común, se puede dar cuando hay un subconjunto y también se puede dar la unión cuando hay dos conjuntos que no tienen ningún elemento en común, ¿verdad? Y también se establece la unión. Porque la unión de dos conjuntos es el conjunto que se forma por todos los elementos del conjunto A y del conjunto B o del conjunto T o del conjunto Q, según como se llamen esos conjuntos. Muy bien, estudiantes, son muy inteligentes. Ahora, ¿qué nos falta ver? Ya vimos la unión, ahora nos vamos con la intersección. Eso también es muy interesante, estudiantes, tener en cuenta la intersección. Hoy está que se me quieren caer por acá unos documentos. Muy bien, entonces vamos a ver la intersección. Para eso vamos a borrar nuevamente nuestra pizarrita, que es muy útil. Muy bien, estudiantes, mucha concentración. Ustedes son muy hábiles y sé que lo harán súper bien. Bien. Vamos a ver, entonces aquí voy a presentarles otro conjunto. Esta vez ya no, siempre le llamamos A y B. Vamos a llamarle ahora conjunto P y conjunto Q. Muy bien. Mientras que la unión se forma con todos los elementos de ambos conjuntos, en intersección solamente la intersección se forma con el elemento común. Solamente se forma con el elemento común. Entonces, en el conjunto P, vamos primero a diferenciar.
vamos a diferenciar los elementos de cada conjunto. ¿Les parece? Para entenderlo mejor. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los elementos de P? Simplemente miro solo el diagrama de P. Me olvido de Q, solo miro el diagrama de P. Y si miro solo el diagrama de P, entonces los elementos de P son 1, 2, 4. Ahora, vamos a descubrir los elementos de Q. ¿Cuáles son los elementos de Q? Solo miro el diagrama de Q. Solo miro el diagrama de Q. Y los elementos de Q son 3, 4 y 5. Yo los estoy poniendo en orden. Si ustedes lo copian en desorden, no hay problema, pero siempre uno opta por el orden. Entonces los coloca los elementos en orden, ¿no? Bien, entonces ya sabemos que P y Q, ¿cuáles son sus elementos? De P, ¿cuáles son, estudiantes? No los escucho. Ah, muy bien, 1, 2 y 4. ¿Y de Q? Muy bien, 3, 4 y 5, correcto. El elemento común es 4, tal como aparece en el diagrama, tal como se ha representado. Bien, estudiantes, entonces, ahora, ¿qué hacemos aquí? Nos dice P intersección Q. Al contrario de la unión que se forma por todos los elementos de ambos conjuntos, en la intersección se forma por el elemento común. Entonces, decimos que la intersección de P y de Q solamente va a ser el elemento común. ¿Y cuál es el elemento común, estudiantes? Ah, muy bien, es 4. Entonces, aquí yo no voy a poner todos los elementos como ocurre cuando hago la unión. En la intersección solo coloco el elemento común, nada más. Muy bien, estudiantes. Ahora, también tengo el caso muy similar a como pasó en la unión, ¿verdad? Que yo pueda tener de repente, en este caso, elementos diferentes. ¿Y qué habíamos dicho? ¿Cómo se llama un conjunto con elementos diferentes que no tienen nada en común? A ver, de repente me contesta Hans, me contesta por ahí Walter, Héctor, Janet, de repente, a ver, muy bien, correcto, se llaman disconjuntos. Estos conjuntos que no tienen nada en común se les dice disconjunto, ¿no? No hay elemento común como acá sí lo hay. Entonces, ¿qué pasa aquí? Ya no le vamos a poner P, le vamos a poner A y a este le vamos a poner B. Entonces, ¿qué pasa con el conjunto A y B? ¿Qué pasa? ¿No hay elemento común? ¿Podría haber intersección? Bueno, si yo lo junto esto, lo vamos a graficar con el diagrama de esta manera, pongo A, pongo B, 1, 2 y 3, y acá le copio el elemento que tiene B, y me doy cuenta que aquí no hay nada. Entonces, ¿qué digo? Que esta intersección está vacía. Por lo tanto, esta intersección que está vacía, yo la represento así, con este símbolo, con la U hacia abajo, y simplemente dejo las llaves sin nada, porque está vacío, es una intersección vacía, no hay elemento común. Por lo tanto, la intersección es vacía. Lo puedo representar con las llaves sin nada o con este círculo y su slash. Es decir, está vacío. En ese caso, la intersección es vacía porque no hay elementos comunes. En cambio, en la unión, así no hubiera elementos comunes, igual formaba, ¿verdad? Igual cogía los elementos de A, igual cogía los elementos de B y todo lo colocaba en una llave para formar un nuevo conjunto, el conjunto unión. Bien, ahora también ocurre el caso, vamos a borrar a estudiantes aquí, que es también importante que quiero compartirles, niños y niñas, muy atentos, que también ocurre el caso, así como ocurrió en unión, que hubo un subconjunto, ¿se acuerdan? Espero que sí. Vamos a poner acá A,
Vamos a poner acá 3, 4 y 5. Y B, vamos a poner aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Muy bien. ¿Qué hay en estos conjuntos? ¿Hay elementos comunes? No los hay, son así, totalmente diferentes como los que vimos anteriormente. ¿Hay comunes? Muy bien, exacto, por ahí escuché una respuesta. Hay elementos comunes, pero ¿qué pasa? Todos los elementos de A están dentro de B, si ustedes observan, porque ya no les sobra elementos. En cambio a B sí les sobra, pero a A no. Todos sus elementos están dentro. Entonces, cuando un conjunto está dentro de otro, ¿cómo se le dice? Muy bien. Cuando un conjunto está dentro de otro conjunto, esto se le denomina, lo voy a poner más acá, subconjunto. Muy bien, estudiantes. Entonces, ¿puede haber intersección ahí? Claro que sí, sí puede haber intersección. Lo vamos a graficar. Como ve ese conjunto más grande, porque todos los elementos de A están dentro de él, entonces vamos a dibujar A adentro de B, porque todos sus elementos de A están dentro de B. Y los elementos que no coinciden los vamos a poner afuera. Ya, muy bien. Entonces, ¿puede haber una intersección acá? Yo creo que sí. ¿Qué dicen ustedes, estudiantes? Claro. ¿Y cuáles serían entonces los elementos comunes si es que va a haber? Porque recuerden que la intersección es con elementos comunes. Y si no hay elementos comunes, se le dice vacío. Entonces, ¿cuáles son los elementos comunes que irían entre las llaves? Muy bien. 3, 4 y 5. Correcto, estudiantes. Entonces, de esa manera también hemos representado a los conjuntos. Muy bien. Entonces, vamos a resolver un ejemplo de su compendio para que ustedes también puedan trabajarlo. Y los estudiantes los vamos a resolver. ¿Ya? Vamos a resolver entonces. Para esto voy a borrar acá y vamos a resolver un ejercicio de su compendio. Vamos entonces a la página 17. Voy a dibujar este conjunto. Voy a borrar bien la pizarra para que no quede marcas del anterior trabajo. Muy bien. Y voy a graficar este conjunto. Aquí tengo uno, acá tengo el otro y acá está el otro conjunto. Y acá le vamos a poner los nombres que me indiquen el compendio A, B y C. Página 17, estamos en el ejercicio 1. Acá me han puesto A intersección B y B intersección C. Muy bien, vamos a poner entonces acá sí y acá también. Ya está, listo. A ver, A unión, es unión. ¿Ya? Estaba cometiendo el error de decir intersección. Esto es unión. Hacia arriba, la U en esa forma es unión. Listo, vamos a copiar los elementos. Acá tengo el elemento 14, acá tengo 10, aquí está 9, en la parte superior 8, luego sigue 12, luego tenemos 11 y luego tenemos 13. Muy bien. Entonces, ¿qué hago? Me pide A unión de B. Acuérdense que la unión se forma por todos los elementos de un conjunto y por todos los elementos del otro conjunto. Entonces, ¿qué indica? Que yo debo unir todos los elementos de A con todos los elementos de B. Entonces, si yo los uno en un conjunto, ¿qué significa? Vamos a empezar por los elementos menores. ¿Quiénes son los elementos menores? Ya, 8,9. Luego tenemos
10, 11, 12 y 14. Estos vienen a ser A unión B, ¿correcto? Hemos unido todos los elementos de A con todos los elementos de B. Y ahora B unión C. Ahora voy a unir solamente todos los elementos de B con C, nada más que con C. Me olvido del A, el A ya no existe. Entonces, empiezo por los menores, 8 también, 9, 11, ¿qué más sigue? Ya, había 10, entonces acá iba un 10. Estamos haciéndolo de manera ordenada, ¿no? Si lo colocan en ese orden no hay problema, pero siempre la preferencia es de manera ordenada los elementos. Y de esta manera lo hemos completado. Muy bien. Y aquí nos pide que separemos los elementos de A, B y de C. Correcto. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Copio solamente los elementos de A. ¿Cuáles son los elementos de A? Todos los que están encerrados en el diagrama. Nada más. Entonces aquí pongo 8, 9, 10, 14. Son todos los elementos de A. Ahora los elementos de B. Tengo solamente que mirar el diagrama de B. Todos los elementos de B son 8, 9, 11 y 12. Muy bien. Y era verde. Yo lo cambié a rojo. Y ahora solamente tengo que mirar los elementos de C porque solamente voy a copiar C. Solo miro su diagrama, entonces son 9, 10, 11 y 13. Entonces, cuando quiero hacer la unión, ¿qué hago? Uno los elementos de A con los elementos de B, así hay elemento en común, no hay elemento en común, sea un subconjunto, igual los elementos se unen y forman el conjunto que está formado por todos los elementos de un conjunto y del otro conjunto. De esa manera vamos trabajando, ¿no? Y luego tenemos que representar, ¿no? Muy bien. Dice hallar la gráfica, ¿no? Vamos a hacer otro ejercicio más. Les voy a dar un tiempo para que copien. Esto es muy importante. Tienen que desarrollar la página 18 y luego también tienen que desarrollar la página 20 y 21 porque la 19 solamente es teoría que ya acabo de explicar. Así es, estudiantes. Muy bien. Entonces vamos a ver un ejemplo más. Ya, voy a borrar este lado de la pizarra para un ejemplo más. Y ustedes terminan de resolver los otros ejercicios. Voy a poner acá uno de unión y uno de intersección. En la página 18 les dice hallar y grafica. Les dice M unión de N igual. ¿Correcto? M unión de ya. Pero para esto, en la página 17 ya nos han dado los valores. Vamos a copiar entonces los elementos de cada uno. Nosotros ya sabemos que M tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Estoy copiando. Esto está en la página 17, ¿no? Ya me han dado los elementos de cada conjunto. Entonces, como ya tengo los elementos de cada conjunto, voy a poder hallar lo que me pide en la página 18 del compendio. Así es, estudiantes. Entonces, lo único que yo estoy haciendo es trasladar lo que esté en su compendio a la pizarra para que lo puedan visualizar mejor. Muy bien, estudiantes. Y así se pueda resolver. Así es. Y acá tengo 8, 9, 10, 11 y 12.
Puede ser con coma o punto y coma, que separemos también los elementos, no hay problema. Bien, ahora aquí voy a la página 18 que me pide M unión N. ¿Qué quiere decir? Que solamente vamos a trabajar con los dos conjuntos, M y N, nada más. Bien, estudiantes, ¿tienen algo en común los elementos de M y N? A ver, opinen. Muy bien, sí tienen elementos en común. Oh, y miren, todos los elementos de N se encuentran en M. Son comunes con M, pero todos se encuentran dentro. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De muy bien, de un subconjunto. Entonces, como es un subconjunto, lo tengo que dibujar y graficar tal como es. Un subconjunto. ¿Por qué? ¿Por qué es un subconjunto, estudiantes? Porque todos sus elementos están dentro del otro conjunto. Y los elementos que no son comunes los dejo afuera. Los dejo afuera, ¿verdad? Para que no se confundan. Vamos a poner acá mejor el 2, por acá vamos a poner el 4, ¿ya? Para que no se confundan. Ah, el 3 no está, ¿ven? El 3 es común, por eso no lo vamos a colocar ahí. Ya está, listo. 1, 2 y 4 son los que no son comunes y estos son de M. Muy bien. Ahora lo vamos a hacer por llaves, la unión. M unión de N y decimos, ¿no? Copiamos todos los elementos, tanto de M y de N, en un solo conjunto. 2, lo voy a hacer aquí abajo que tengo más